Ahora vamos a buscar aquí el libro. Acá estamos, ya. Estamos en el capítulo 21, ¿verdad? Creo que sí, 21. La sección 5. Habíamos leído anteriormente el miedo a mirar adentro y vamos a ver la sección 5, la función de la razón. Habíamos quedado de comentar em, en realidad qué es para ustedes razón. Ya sabemos que en este mundo, en este sueño, el curso nos dice que no tenemos la razón, que luchamos por tenerla, que siempre queremos tenerla. Y eso nos ancla más a las ilusiones. Pero también nos dice que podemos ser razonables. Incluso nos dice a veces que utilicemos la razón una vez que estamos ya en camino del proceso, ¿no? Del perdón o de pasar de las relaciones especiales a santas, en fin, ya hemos leído que se nos pide tener la razón. Entonces, para ustedes, ¿qué es razón? ¿Qué significa esto de la razón o de tener la razón? ¿Por qué Dios sí tiene razón? ¿Por qué en el conocimiento sí hay razón? ¿Y por qué en el sueño no hay razón? Yo creo que tiene que ver, o sea, cuando dice la razón sería la capacidad de razonar, ¿no? O de llegar a una conclusión a través del razonamiento. Ujú. Y creo que tiene que ver con que si uno utiliza esa capacidad de razonamiento, empieza a encontrar muchas inconsistencias y contradicciones en el sistema de pensamiento del ego. Entonces eso es que va como agrietando el sistema y permitiéndonos deshacernos, ¿no? O bueno, cambiar de mentalidad. En cambio, vos decías, porque Dios tiene razón, porque es coherente, o sea, no hay brechas, no hay contradicciones, no, o sea, Ok. todo lo que, o sea, todo lo que respecta al cielo o a la verdad es única, ¿no? Entonces no hay dualidad, no hay puntos de vista, no hay, Ujú, o sea, ujú, es lo que es y punto. ujú. Ok, sí, sí, Mariana, creo que va por ahí. Bueno, no creo, va por ahí. Pero entonces surge una pregunta más, Mariana, si quieres desarrollar esto. Eh, Cuando estamos en este sistema de pensamiento del ego, cuando estamos pensando con él, ahí no hay capacidad de razonamiento. Es decir, el ego no nos invita también a razonar. Sí, pero están estas contradicciones, o sea, si, o sea, nosotros también está la razón dentro del mundo, ¿no? O sea, las deducciones, los razonamientos que hacemos respecto de cosas del mundo. Eh, a mí me parece que la cuestión es que cuando uno aplica el razonamiento, la capacidad de razonar al propio sistema del ego, ahí es donde se empiezan a ver las Ok, contradicciones. ok, ahí está. Eh, eh, Eso, sí, sí, Ah, eso quise decir. ok, sí, ahí está entonces esta situación. Hay que aplicar esa capacidad de razonamiento al propio sistema. Y entonces cuando Claro, estamos es, aplicando la capacidad al propio sistema, es porque ya estamos medianamente o ligeramente fuera, ¿no? Ya estamos utilizando otra, no otra capacidad, o sea, la capacidad, pero ya está siendo usada por el Espíritu Santo, ¿no? Tiene que ver esto claro, entonces. sí, sí, al menos está la voluntad de cuestionarlo, ¿no? O sea, esa pequeña dosis de buena voluntad que nos piden, por lo menos está eso. Claro, claro, exacto. Eso también lo iba a mencionar, que también tiene que ver con esa pequeña dosis de buena voluntad, ese mínimo deseo de querer aprender. Y entonces, si tiene también que ver con esta pequeña dosis de buena voluntad, también tendrá que ver la razón con
el entendimiento, este ser razonable, ¿no? Esta capacidad de razonar tendrá que ver con el entendimiento, porque también las lecciones primeras, sobre todo, recuerden que nos dicen, no entiendo nada de lo que veo. O sea que aquí no tengo entendimiento, aunque yo crea entender, así como aunque crea tener razón, no tengo, creo entender y tampoco entiendo. Mm. Te diría que no estoy segura, ¿no? Pero lo que me parece es que el entendimiento viene después de la experiencia. O sea, es como que uno a través de la razón cuestiona el sistema de pensamiento del ego y en ese cuestionamiento va teniendo una experiencia y ahí va llegando el entendimiento. Pero que el entendimiento en sí no es razón, ¿no? O sea, uno no llega de manera intelectual a ese entendimiento. Exacto. Entonces, la experiencia nos da el entendimiento, ¿no? Sí, Y pero cuando todo entendemos, empieza con la razón, o sí, sea, con la capacidad de cuestionar. con la capacidad de cuestionar. Entonces, cuando entendemos, cuando ya llega este entendimiento, que también se utiliza en algunas lecciones como la luz ha llegado, eh, Ujú. cuando llega este entendimiento por esa capacidad de razonar, entonces ya podemos decir, ahora sí tengo razón, ahora sí sé lo que es tener razón, y entonces también puedo darte la razón a ti, o sea, ya no te la niego. Ahora entiendo que el Hijo de Dios tiene la razón, ha recobrado su razón. Sí, Ujú, claro, a eso iba. Sería más como que uno adhiere a la razón, ¿no? O sea, no ujú, como que la razón está y yo digo, bueno, la acepto, ¿no? Es como más eso que lo que entendemos nosotros habitualmente por tener por razón, ¿no? tener Que es como que razón. yo tengo razón. Ujú, ujú, Claro, sí. acá en realidad es, si la razón sería la verdad, es como que uno la acepta, no hay más que hacer. Ujú, ujú, exacto. ¿Qué es lo que se nos pide en cuanto a la verdad, en cuanto a la expiación? Acéptala porque no hay otra cosa que puedas aceptar en realidad. Igual con el razonamiento, Claro, con la razón, perdón, del conocimiento. Claro, este, me parece muy bien, qué bueno que llegamos a esta idea pues, para poder seguir leyendo con respecto a la razón. Y vamos a ver esta sección que dice la función de la razón. María, ¿quieres, comentar algo más? ¿Añadir algo más? Sí, Ujú. voy a, como yo he hecho esas lecturas, ¿no? Incluso de lo que vamos a hacer hoy, Ajá, eh, nos dice con claridad, y lo vamos a leer, tú vas a llegar ahí, y nos dice que la razón mora en otro ser que has excluido de tu conciencia. Entonces ujú, la razón la tiene el Espíritu Santo, porque es ok, reflejo de la razón que es la verdad, la certeza de Dios. ujú, Entonces, ¿dónde pierde el Hijo de Dios una parte, cree perder la razón, se vuelve irracional, demente, loco, ujú, cuando cree que puede ocurrir algo que es absurdo e imposible de ocurrir? claro, la loca idea. Esa, por eso se le llama la loca idea. Ujú, Entonces, el detalle es que todo lo que maneja ahora la idea loca es irracional. ujú, Y por ende no puede entender lo que ocurre, claro, porque el entendimiento es parte, justamente el Espíritu Santo entiende que el Hijo de Dios está soñando, que está en otra situación, sabe que no es real, pero que él cree que sí, por lo tanto está en ese lado, esa parte está en la locura, en la demencia. ujú, Entonces, hay una pregunta que hacen en el texto, ¿no?
que dice que qué prefieres, si tener la razón o ser feliz. Ajá. Bueno, yo voy a contestar algo que le he escuchado solo a otra persona y yo Ujú. la comparto, que yo quiero tener la razón y ser feliz, porque la razón da felicidad. Ahora, si se refiere a la razón del ego, que es irracional, pues evidentemente prefiero ser feliz que tener la razón. Sí, claro, claro. Aquí en estos secciones, de hecho en todo el libro, la razón, digamos, del ego o la razón nuestra aquí en el sueño, no la ponen con R minúscula y la razón de Dios o del conocimiento lo ponen con R mayúscula. Entonces esa frase de alguna manera se puede entender así también. Claro, porque es que el detalle es que está hablando de que aquí se cree ser razonable, cuando aquí no se es razonable, porque viene de una idea de mente. Ajá, Ahora, parece haber lógica en algunas cosas, parece haber razonamientos lógicos en el mundo, pero contradicen lo que la razón viene a decirnos, que lo que creo que ocurrió no ocurrió. claro, claro. Entra también entonces esta idea de las premisas, de estos, pues de esta lógica de Dios, digamos, o divina, y esta lógica que el ego también utiliza, porque ambos utilizan, son coherentes en ese sentido, ambos utilizan lo mismo, pero cada quien para su propósito. Y la lógica Claro. del ego se aplica solo para sus premisas de mente. Pero la separación es una irracionalidad Ujú, ujú. y por lo tanto todo lo que ella ha dado lugar en el sueño es irracional. Sí, correcto, correcto. Si no fuese de esa manera, no se mencionaría esa expresión de la diminuta y loca idea. Correcto. Pues muchas gracias, María, muchas gracias, Mariana. Quería desde la clase pasada como que nos quedara eso claro y como me parece que ya lo está, pues vamos a leer. También estaba dando tiempo a ver si alguien más entraba, todavía no aparece nadie más, así es que vamos a leer y dejamos la clase grabada. Bien, pues estamos entonces en la sección 5, la función de la razón, y vamos a empezar. La percepción selecciona y configura el mundo que ves. Vean cómo lo que habíamos dicho la clase pasada también aquí aparece, ¿no? Como que nos regresan a los primeros capítulos, a lo que se nos dijo ahí. La percepción selecciona y configura el mundo que ves. Literalmente lo selecciona siguiendo las directrices de la mente, las leyes del tamaño, de la forma y de la luminosidad tendrían validez quizás si otras cosas fuesen iguales, pero no lo son, pues es mucho más probable que halles lo que buscas que lo que prefieres pasar por alto. Pues sí, vean, es muy lógico, ¿no? La apacible y queda voz que habla en favor de Dios no se ve ahogada por los estridentes gritos e insensatos arranques de furia con los que el ego acosa a aquellos que desean escucharla. La percepción es una elección, no un hecho, pero de esta elección depende mucho más de lo que te has dado cuenta hasta ahora, pues tu creencia acerca de quién eres depende enteramente de la voz que elijas escuchar y de los panoramas que elijas ver. La percepción da testimonio únicamente de esto, nunca de la realidad. Y aquí está otra idea en donde podemos dejar entrar nuestro razonamiento y nuestra lógica que apuntan a la verdad. Porque si ustedes ven aquí hay contrastes.
Y recuerden que el Espíritu Santo siempre enseña con esa base de contraste. Nuestro razonamiento no tendría mucho sentido si no hubiese contrastes entre los que decidir. Puede mostrarte, no obstante, bajo qué condiciones es posible tener conciencia de la realidad o aquellas en las que nunca sería posible. La realidad no necesita tu cooperación para ser lo que es, pero tu conciencia de ella necesita tu ayuda, ya que tener esa conciencia es algo que tú eliges. Entonces, en cuanto a esto que hablábamos de la razón, más bien del razonamiento, echar a andar esa capacidad de razonar, eh, tenemos que ver que también tiene que ver con el darnos cuenta. Por eso le preguntaba a Mariana si también esto de la razón tiene que ver con el entendimiento. Sin embargo, vemos que no es tan así porque el darnos cuenta, hacernos conscientes de algo, no necesariamente nos hace entender, pero sí es un paso preliminar para el entendimiento, darte cuenta. Mi conciencia necesita de ayuda para darse cuenta de la realidad o de que la realidad no es lo que yo creía que era, ya que tener esa conciencia es algo que tú eliges. Si le prestas oídos a los dictados del ego y ves lo que él te indica ver, no podrás sino considerarte a ti mismo insignificante, vulnerable y temeroso. Experimentarás depresión, una sensación de no valer nada, así como sentimientos de inestabilidad e irrealidad. Creerás que eres la desvalida víctima de fuerzas que están más allá de tu control y que son mucho más poderosas que tú. Y creerás que el mundo que fabricaste rige tu destino, pues tendrás fe en eso. Pero no creerás que el tener tu fe puesta en eso hace que sea real. Y nuevamente vemos aquí nuevamente los contrastes. Hay otra visión y otra voz en las que reside tu libertad, que solo están a la espera de tu decisión. Nuevamente, sigo en la conciencia, sigo en esa mente que yo elegí, pero dentro de ella puedo todavía hacer nuevas elecciones que tengan que ver, ahora sí, con el razonamiento, ya que mi decisión va a depender de ella, puesto que se me muestran contrastes. Y si depositas tu fe en ellas, percibirás otro ser con mayúscula en ti. Ya no este, insignificante, vulnerable, temeroso, con sensación de no valer nada, etc. Este otro ser, con mayúscula, considera que los milagros son algo natural, pues son tan simples y naturales para él como respirar lo es para el cuerpo. Constituyen la respuesta obvia a las peticiones de ayuda, que es la única que él ofrece. Ya no se ve el ataque. Este ser ya no puede ver el ataque, ya ve las peticiones de ayuda.
y ante ellas responde. Los milagros le parecen antinaturales al ego porque no entiende, vean, no entiende cómo es posible que mentes separadas puedan influenciarse unas a otras. Y si estuvieran separadas, ciertamente no podrían hacerlo. Pero las mentes no pueden estar separadas. Este otro ser es perfectamente consciente de esto. Y así reconoce que los milagros no afectan la mente de otro, sino la suya propia. Los milagros siempre cambian tu mente, pues no hay ninguna otra. ¿No te das cuenta de hasta qué punto la idea de la separación ha interferido en el ejercicio de la razón? La razón mora en el otro ser que has excluido de tu conciencia. Este ser del que hablaban anteriormente. Y nada de lo que has permitido que permanezca en ella es capaz de razonar. ¿Cómo va a ser posible que aquel segmento de la mente que está desprovisto de razón pueda entender? Nuevamente vean la palabra entender. Lo que es la razón o comprender la información que ésta le podría suministrar. Esta pregunta es muy interesante porque si en esta otra mente, en donde no está el ser con mayúscula, y por lo tanto no tiene razón o no es capaz de razonar, ¿cómo podría ser posible que ese segmento de la mente que está desprovisto de razón pueda entender lo que es la razón o comprender la información que ésta le podría suministrar? Ahí entra la pequeña dosis de buena voluntad. Y es la que Jesús nos dice en algunas ocasiones, eres perfectamente capaz de dar esa mínima dosis de buena voluntad, aunque te encuentres en tu mente errada. Hay algo en tu conciencia que impide, vamos a decirlo así, que impide que, que tu ego tome el control por completo. Siempre tienes la capacidad de decirle no. Quiero ver esto de otra manera. O elijo al Espíritu Santo. Ahí ya entró la mínima dosis de buena voluntad. Ahí ya entró también el que tú hayas observado los contrastes y entonces puedas elegir de nuevo. En alguna otra parte del texto recordarán ustedes que Jesús nos dice, te estoy enseñando a relacionar el dolor con el ego y la felicidad con el Espíritu Santo. Entonces, ahí están los contrastes. Y estos contrastes los observo antes de elegir de nuevo, para saber qué voy a elegir. En esa observación de los contrastes entra mi capacidad de razonar. De ese segmento pueden surgir todo tipo de preguntas, pero dado que la pregunta básica solo puede proceder de la razón, él jamás la podrá plantear. Chicas, a ver, recuérdenme algo. No sé por qué tengo la sensación de que ya habíamos leído esto.
o no, porque posiblemente no lo habíamos leído en clase y yo lo había leído en otro momento. Parece que sí. Porque el video que les mandé de la clase pasada incluye solamente hasta la sección anterior. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos leyendo? Sí, Me parece que sí, ¿no? sí, Bien, vale la pena. entonces voy a repetir, permítanme tantito, voy a toser porque ando con la garganta más seca que un cartón. Perdón, Gaby, sí, sí, yo tengo todo subrayado esto. Lo que pasa es que no te dije antes porque mientras escuchaba me estaba preparando algo para comer y recién ahora me siento con el libro. Sí, Pero sí, sí. En realidad sí, debe estar en el video. A lo mejor no está incluido en el nombre, pero sí es lo de la clase anterior. Pero bueno, sí, se ve que necesitamos el repaso, exacto. Se ve que necesitamos el repaso. Entonces, vamos seguro. a leer esto, vamos a repetirlo y nos seguimos a la siguiente sección. Pero bueno, Dale, bueno. sí, como dice Mariana, es evidente que necesitamos el repaso. Bueno, voy a repetir. De ese segmento puede surgir todo tipo de preguntas, pero dado que la pregunta básica solo puede proceder de la razón, él jamás la podrá plantear. Al igual que todo lo procedente de la razón, la pregunta básica es simple y obvia, si bien aún no se ha planteado. Mas no creerás que la razón no la podría contestar. Yo considero, y creo que sí lo comentamos, que como nos están hablando de estos aparentes dos seres diferentes, a mí me parece que la pregunta básica va por ese lado. ¿Quién soy yo realmente? Es una pregunta que el ego jamás, no solamente no puede plantear, sino que no puede contestar. De hecho, es una pregunta que ha excluido de tu conciencia. Tienes que darle entrada nuevamente. Sin embargo, el Espíritu Santo o la razón siempre podrán contestar esa pregunta, siempre podrá contestar esa pregunta. El plan de Dios para tu salvación no se habría podido establecer sin tu voluntad y consentimiento. Tuvo que haber sido aceptado por el Hijo de Dios, pues lo que Dios dispone para él, él no puede sino aceptarlo. Y Dios no dispone nada sin su Hijo, ni su voluntad depende del tiempo para consumarse. Tienes que haber reservado un lugar. Ahí está esa pequeña dosis de buena voluntad de la que somos capaces, aún en mente errada. Tienes que haber reservado un lugar en el que el Espíritu Santo puede morar y donde ya se encuentra. Tiene que haber estado ahí desde que surgió la necesidad de él, la cual quedó satisfecha en este mismo instante. Eso es lo que la razón te diría si escuchases. Mas es claro que ese no es el razonamiento del ego. El hecho de que la naturaleza de tu razón le sea ajena al ego es prueba de que no hallarás la respuesta en él. No obstante, si esto es así, dicha respuesta tiene que existir. Y si existe para ti y su propósito es tu libertad, debes ser libre de encontrarla. Es como cuando ocurre, y yo creo que nos ha ocurrido a todos, algún momento en el que te sientes triste o enojada o preocupada, qué sé yo, y, y observas esto. Reconoces cómo te sientes, reconoces que estás triste, reconoces que estás desanimada, eh, cosas así. Y si eres plenamente consciente,
te vas a dar cuenta, valga la redundancia, que tiene que haber algo más de ti fuera de ese ser que parece estar triste, desanimado, enojado, etcétera. Entonces, eso es ese espacio del que hablan aquí, que puede en cualquier momento dado elegir ver algo de otra manera, no como se estaba viendo. El plan de Dios es muy simple. Nunca es indirecto ni se derrota a sí mismo. Dios no tiene otros pensamientos excepto los que extienden su ser. Y en esto tu voluntad tiene que estar incluida. Así pues, debe haber una parte en ti que conoce su voluntad y la comparte. No tiene sentido preguntar si lo que tienes que ser, perdón, no tiene sentido preguntar si lo que tiene que ser como es, lo es. Pero sí tiene sentido preguntar, ¿por qué no eres consciente de lo que no puede sino ser como es? Pues debe haber una respuesta para ello si al plan de Dios para tu salvación no le falta nada. Y no puede faltarle nada porque su fuente no conoce la incompleción. Es un poco como lo que les decía, tienes que estar viendo eso, que es como es, pero no lo ves así, sin embargo, crees que sí puedes verlo como es. ¿Y dónde podría encontrarse la respuesta sino en la fuente? ¿Y dónde estás tú sino allí donde se encuentra esa misma respuesta? Tu identidad, que es un efecto tan verdadero de esa fuente como lo es la respuesta, tiene por lo tanto que estar unida a ella y ser lo mismo que ella. Por supuesto que sabes esto, y mucho más que esto, pero cualquier parte del conocimiento supone una amenaza tan seria para la disociación como todo el conocimiento en sí. Entonces, te vuelves a disociar de esa parte y regresas al, por completo a la mente errada. Hola, hola, chicas, ¿están ahí? Parece que se me fueron. Las espero entonces un minuto. Parece que se desconectaron porque yo estoy conectada. Tengo señal. Hola, hola. Hola. Hola, Hola. perdón, me desconecté, no sé si fui yo. Hola, ¿me escuchás? ¿No? Yo te escucho, Mariana. ¿Me escuchas tú? Sí, sí, sí. Sí. Pasa que me desconecté, no sé qué pasó. Se me desconectó y ahí volví. Ok, sí, también al mismo tiempo se desconectó María y pensé que era mi señal, Ah, o por lo que veo, yo tengo señal. La cosa es que no me ves, ¿verdad, Mariana? ¿O sí me ves? sí, sí, te veo, veo el Ah, libro, ok. veo todo. Ok, yo no veo aquí mi pantalla, pero bueno, confío en que me estás viendo y me estás escuchando bien.
Sí, sí. Sí, no sé, algo extraño ocurrió porque también aquí veo algo raro y también María se desconectó al mismo tiempo, así es que, bueno, cosas. Mm, ¿y seguirá grabando? Eh, Déjame revisar entonces, pero yo creo que sí, porque no me ha dicho aquí que... A ver, voy a dejar de compartir. Ya se está uniendo María nuevamente. Voy a dejar de compartir para Bueno. revisar. Sí, sí se está grabando, ¿eh? Sí se está. Ah, sí, ahí veo el rec, perdón, no lo había Sí, visto. Buenísimo, bueno, listo, entonces, está todo bien. sí. Bien, pues aquí estamos ya. Em, ya me perdí. Bien, entonces decía, ¿y dónde podría encontrarse la respuesta sino en la fuente? ¿Y dónde estás tú sino allí donde se encuentra esa misma respuesta? Tu identidad, que es un efecto tan verdadero de esa fuente como lo es la respuesta, tiene por lo tanto que estar unida a ella y ser lo mismo que ella. Por supuesto que sabes esto y mucho más que esto, pero cualquier parte del conocimiento supone una amenaza tan seria para la disociación como todo el conocimiento en sí. Y dispondrás de todo el conocimiento con cualquier parte de él. Yo creo que por eso se utilizan de pronto las palabras que se utilizan. Dame una mínima dosis de buena voluntad, porque si tú das una mínima dosis, con eso podría decirse, utilizando el mismo término, que empieza a entrar mínimamente el entendimiento y más adelante todo el conocimiento, cualquier parte del conocimiento. He aquí la parte que tú puedes aceptar. Puedes ver lo que la razón te señala porque los testigos a su favor son inequívocos. Solo aquellos que son completamente dementes podrían hacer caso omiso de ellos, y tú ya has dejado atrás esa etapa. La razón es un medio que sirve para los fines del Espíritu Santo por derecho propio. No se puede reinterpretar ni recanalizar para que se ajuste a la meta del pecado, tal como se hace con otros medios, pues la razón está más allá del alcance de los medios de ley. La fe, la percepción y la creencia pueden estar mal ubicadas y servir de apoyo tanto para las necesidades del gran embaucador como para las de la verdad. Pero la razón no tiene cabida en la locura ni se puede adaptar a sus fines en modo alguno. La fe y la creencia están firmemente arraigadas en la locura y conducen la percepción hacia aquello que la mente ha considerado valioso. Pero la razón no participa en esto en absoluto. O sea, sí tenemos que salir mínimamente del sistema para darnos cuenta y entonces poder elegir. Ahí ya entró parte eh, del razonamiento, de la capacidad de razonar, y más tarde, o pequeña dosis de buena voluntad, y más tarde o más adelante, eh, entendimiento, razón y conocimiento, aunque sea una parte de él. El ego nunca hace uso de la razón porque no es consciente de su existencia. Los que son parcialmente locos tienen acceso a ella y solo ellos la necesitan. El conocimiento no depende de la razón y la locura no la deja pasar. La parte de la mente donde reside la razón se consagró de acuerdo con tu voluntad en unión con la de tu padre al deshacimiento de la demencia. Ahí el propósito del Espíritu Santo se aceptó y consumó simultáneamente. La razón le es ajena a la demencia
Y aquellos que hacen uso de ella han adquirido un medio que no puede emplearse para el pecado. El conocimiento está mucho más allá de lo que se puede lograr, pero la razón puede servir para abrir las puertas que tú le cerraste. No sé qué opinen ustedes. Bueno, voy a terminar el párrafo para terminar la sección y comentamos. Ya estás muy cerca de esto. Tu fe y tus creencias han cambiado y has hecho la pregunta que el ego nunca haría. ¿No te dice tu razón ahora que la pregunta debe haber emanado de algo que tú no conoces, pero que aún así debe ser parte de ti? La fe y la creencia, apoyadas por la razón, producen forzosamente un cambio en tu percepción. Y con este cambio se le hace sitio a la visión. La visión se extiende más allá de sí misma, tal como lo hace el propósito al que sirve, así como todos los medios para su consecución. Aquí parecería, y no estoy diciendo que sea así, solo me parece a mí, que, que me dan a entender como si, no solamente como si la razón o la capacidad de razonar fuese muy importante, sino parece como que fuese lo único que necesitásemos. Y después todo lo demás queda a cargo del Espíritu Santo. ¿Ustedes lo entienden así o nada más yo lo estoy entendiendo así? Y no es. Claro que puedo comprender que de todas formas se va a llevar a cabo un proceso, porque son procesos que no podemos sacar de la ecuación para pensar que ya alcancé lo que pretendía alcanzar. ¿Qué opinan ustedes? Yo estoy de acuerdo con eso que tú dices, porque de hecho cuando dice que la fe y la creencia apoyadas por la razón Ujú. producen forzosamente un cambio de tu percepción, Ajá, ajá. porque la razón es lo que nos ofrece el Espíritu Santo para sacarnos de la locura de creer en la separación. Ok. Qué bueno, María, que lo comentas y digo no porque apoyes lo que yo estoy entendiendo, porque si yo estoy equivocada, bueno, pues obviamente María también, pero me parece que no podríamos estar equivocadas. Y hay algo también interesante que, que me parece que se puede comentar aquí. Em, entonces, cuando iniciamos la clase y que les preguntaba si la razón tenía que ver también con la mínima dosis de buena voluntad para alcanzar el entendimiento, entonces vemos que sí, que la razón es, es ese mínimo espacio de mi mente que yo no he explorado completamente, que a veces ni creo que esté ahí, pero cuando me veo en la necesidad de, de salir del sistema en el que tanto tiempo he operado y, y he llegado a un punto eh, que la psicología le llama punto de saturación del sufrimiento o del dolor, es entonces cuando digo, quiero ver esto de otra manera. Y ese que dice, quiero ver esto de otra manera, es el que se está viendo a sí mismo en ese punto de saturación del sufrimiento. No es el sufridor, sino ahora es un observador que elige. Y ese es el que hace el cambio o el que promueve el cambio.
porque cuando dice, quiero ver esto de otra manera, de alguna manera tienen que estar entrando la fe y la creencia. Y me parece que ahí ya van apoyadas por la razón. Creo que nunca había yo hablado de esto, en el sentido de que, pues de que la razón es sumamente importante, que echar a andar esa capacidad de razonamiento es sumamente importante. Y evidentemente, por lo que estamos también leyendo aquí, todos tenemos esa capacidad, independientemente de lo que el ego considere o crea. Todos tenemos esa capacidad de razonamiento eh, que se va a dirigir hacia la rectitud. Porque está en Entonces, la parte de la mente recta. exacto, porque ya esa parte ya apunta más hacia lo recto. Em, entonces, cuando estamos en ese punto en que somos de verdad plenamente conscientes, ay, voy a decir algo que espero que no esté equivocado. Cuando estamos ahí en ese punto donde somos verdaderamente conscientes, podría decirse quizá que vamos por buen camino, que ya sería difícil extraviarnos en ese punto. Sí, Mariana. Sí, no, lo que quería decir es que sí, yo también estoy de acuerdo con todo lo que dijeron y que en realidad me parece que esta capacidad de razonar y de encontrar las contradicciones en el propio sistema de pensamiento del ego es lo único que puede hacer que nosotros cuestionemos nuestras percepciones, ¿no? Porque si no, las percepciones son todo. O sea, si yo veo algo, está ahí y es verdad, y está y existe. Claro, Entonces es algo tan fuerte, o sea, que nos convence tanto de que lo que vemos en el mundo es real y de que el mundo es real y de que yo misma como personaje soy real, que lo único que puede empezar a abrir grietas en esa certeza es precisamente encontrar las contradicciones y darte cuenta de que no es tan así como lo estás viendo. ajá, Eh, es sí, como que me parece que esa es como la mayor, como que decirte, como la mayor arma que hay, bueno, no sé si es arma la sí, palabra, pero sí, la mejor herramienta que ujú, tenemos, digamos, ujú, como, para empezar a cuestionar este mundo en el que creemos que estamos. Y una vez que empezamos a cuestionar, esa es la invitación al Espíritu Santo, o sea, todos los vacíos que va dejando el sistema del ego los llena el Espíritu Santo, y bueno, y en algún momento será puro espíritu. claro, Pero me parece que ahí está la importancia de, o sea, es como el primer paso, o sea, no se me ocurre de qué manera uno podría llegar a cambiar de mentalidad si no es empezando por cuestionar el sistema de pensamiento del ego y es a través de la razón, porque si no, o sea, no hay argumento, si esto, obviamente que esto existe, si lo estoy viendo, ¿cómo no me va a decir que no existe? claro, Eh, claro. Sí, La sí, razón es otro nombre para el Espíritu Santo, en cierta forma. de alguna manera, claro, mm, sí, es correcto. Sí, de alguna sí. manera. Hay una parte que no hemos llegado ahí, por supuesto, porque está en el capítulo 30, que es reglas para tomar decisiones. Ahí nos dice Jesús, hablando de estas elecciones o decisiones que se toman para un día, eh, llega un momento en el que dice, y esta es la única decisión que puedes tomar por tu cuenta, la única. Ahí entró la razón. Ahí entró el Espíritu Santo con la razón, apoyando nuestra fe y creencia.
o nuestra incipiente confianza, si queremos también llamarle así. Qué importante este tema. Me pareció bastante interesante. Y pues sí, evidentemente, no sé ustedes, pero yo creo que yo sí necesitaba repasarlo. Entonces vamos a la sección 6, si ustedes gustan. La razón ahora en contraposición a la locura. La razón no puede ver pecados, pero puede ver errores y propicia su corrección. No les otorga valor, pero sí otorga valor a su corrección. La razón te diría también que cuando crees estar pecando, estás de hecho pidiendo ayuda. No obstante, si no aceptas la ayuda que estás pidiendo, tampoco creerás que puedes darla. De modo que no la darás y así no renunciarás a esa creencia. Hablaba hace un minuto de que apoya también la incipiente confianza en la que empezamos a entrar. Y el desarrollo de la confianza, al menos en sus primeras fases, implica que la mente empiece a soltar ideas que antes no soltaba, creencias que antes no quería soltar. Y como dice aquí, de modo que no la darás y así no renunciarás a esa creencia, entonces también la confianza tiene que ver aquí. Pues cualquier clase de error que no haya sido corregido te engaña con respecto al poder que reside en ti para llevar a cabo la corrección. Si dicho poder puede llevar a cabo la corrección y tú no se lo permites, te estás negando la corrección a ti mismo, así como a tu hermano. Y me parece que aquí, en esta línea que acabo de leer, entra esa frase que María comentó. ¿Qué prefieres? ¿Ser feliz o tener la razón? La razón que antes creías tener con el ego. Si tú quieres tener la razón, entonces no le estás permitiendo el paso a la corrección. Por lo tanto, no serás feliz. Y si él comparte contigo esta misma creencia, ambos creeréis estar condenados. Puedes evitarle esto a él y evitártelo a ti, pues la razón no facilitaría la corrección únicamente a ti. No puedes aceptar o rechazar la corrección sin incluir a tu hermano. El pecado mantendría que sí puedes. Sí, claro, por supuesto. La separación mantendría que sí puedo excluir a mi hermano. Mas la razón te dice que no puedes considerar a tu hermano o considerarte a ti mismo como un pecador y seguir percibiéndolo a él o percibiéndote a ti como inocente. ¿Quién que se considere a sí mismo culpable podría ver un mundo libre de pecado? ¿Y quién puede ver un mundo pecaminoso y considerarse al mismo tiempo ajeno a ese mundo? El pecado mantendría que tú y tu hermano no podéis sino estar separados. Pero la razón te dice que esto tiene que ser un error. Ahí es cuando estoy en medio, ¿no? En medio de estas dos ideas contrastantes. Pues si estáis unidos, ¿cómo ibas a poder tener pensamientos privados? ¿Y cómo podría ser que los pensamientos que se adentran en lo que solo parece ser tuyo no tuvieran ningún efecto en lo que sí
es tuyo. Si las mentes están unidas, eso es imposible. Todo esto que estamos leyendo son esos contrastes que nuestra mente tiene que revisar. Todas estas preguntas me las tengo que hacer yo, a mí mismo, para que pueda yo separar el ataque de la petición de ayuda o el pecado del error. Nadie puede pensar por separado, tal como Dios no piensa sin su Hijo. Eso sería posible únicamente si ambos morasen en cuerpos. Tampoco podría ninguna mente pensar por separado, a menos que el cuerpo fuera la mente, pues únicamente los cuerpos pueden estar separados y por lo tanto ser irreales. La morada de la demencia no puede ser la morada de la razón, pero es fácil abandonarla a la demencia si ves la razón. Entonces tienes que tener frente a ti las dos. No puedes abandonar la demencia trasladándote a otro lugar. La abandonas simplemente aceptando la razón en el lugar que antes ocupaba la locura. La locura y la razón ven las mismas cosas, pero es indudable que las contemplen, de modo diferente. Quiero ver esto de otra manera. Nos están hablando del mismo proceso de perdón de siempre, porque no pueden estarnos hablando de otra cosa. Sin embargo, que aquí entró ese elemento del que no habíamos hablado o que habíamos hablado de él en otro término. No le habíamos llamado razón, ahora le están llamando razón. La locura es un ataque contra la razón que la expulsa de la mente y ocupa su lugar. La razón no ataca, sino que calladamente ocupa el lugar de la locura y la reemplaza si los dementes deciden escucharla. Y sí, porque entonces la razón hace lo mismo que el perdón. No ataca, solo espera y no juzga. Pero los dementes no conocen su propia voluntad, pues creen ver el cuerpo y permiten que su propia locura les diga que este es real. La razón sería incapaz de eso. Y si defiendes, el cuerpo en contra de tu razón, no entenderás lo que es el cuerpo ni lo que eres tú. Y hemos comentado en otras ocasiones que después del perdón o en el perdón va el entendimiento. Después del perdón, la mente ha aprendido y por lo tanto ha hecho un cambio. El cuerpo no te separa de tu hermano y si crees que lo hace, estás loco. Pero la locura tiene un propósito y cree también disponer de los medios que lo pueden convertir en realidad. Ver el cuerpo como una barrera que separa aquello que la razón te dice que no puede sino estar unido, solo puede ser una locura. Y no lo podrías ver de ese modo si escuchases la voz de la razón. En alguna otra parte del texto dice que muchos de los términos que aquí se usan
se pueden intercambiar, o sea, son sinónimos. Y como nos dijo María al principio, la voz de la razón es también la voz del Espíritu Santo, al ser también mi propia voz. ¿Qué puede haber que se interponga entre lo que es un continuo y si nada se interpone, cómo se podría excluir de otras partes lo que pasa a formar parte de cualquiera de ellas? Esto es lo que la razón te diría. Mas piensa en lo que tendrías que admitir si esto fuese así. Y aquí está la idea que, que a nuestra mente pues siempre le supondrá un obstáculo. Es que si yo admitiera esto de manera total, inmediatamente queda excluida la idea de que yo soy un cuerpo, de que estoy aquí, de que soy real y de que esto es real y que le he producido una personalidad a este cuerpo. Y pues parece que debe ser ese un obstáculo bastante importante también, puesto que no lo abandonamos del todo. Si eliges el pecado en vez de la curación, estás condenando al Hijo de Dios a algo que jamás puede ser corregido. Le dices con tu elección que está condenado, separado de ti y de su Padre para siempre y sin ninguna esperanza de poder jamás retornar. Eso es lo que le enseñas y aprenderás de él exactamente lo que le enseñes. Em, Ahora que decía esto de que nuevamente regresamos a esa idea pues de que soy un cuerpo, que creo ser un cuerpo con una personalidad, es decir, un deseo de ser especial y de estar en este mundo real o que creo que es real. eh, Estoy eligiendo el pecado en vez de la curación y por lo tanto estoy condenando al Hijo de Dios a algo que jamás puede ser corregido. Y el día de hoy me habló una persona hablándome pues de sus asuntos de salud, de un diagnóstico que le han dado. Y bueno, esta persona estaba verdaderamente mal en su audio que escuché. Y yo le dije que en ese momento no le podía responder, que me diera un poco de tiempo, un par de horas para responderle, porque precisamente porque yo me veo también tentada a creer que es real lo que le está pasando a un cuerpo. Entonces, tengo que disociarme un poco de eso para poder pensar con claridad y poder hablar con esta persona. Porque si no, al escucharla así, inmediatamente también hay cosas que en mí se mueven o que resuenan con lo que hay dentro de mi mente y no le voy a poder ofrecer una respuesta que sea de utilidad para ella en este momento.
entonces sí vemos cómo el cuerpo nos detiene mucho, o parece, o queremos que nos detenga mucho en, en estos procesos de perdonar y de hacer nuevas elecciones e incluso de que entre el razonamiento correcto. A mí me parece que en situaciones así, ya sea propias o ajenas, que no hay ni propio ni ajeno, pero cuando, cuando lo pensamos así, a mí me parece que sí se vale hacer un poco de silencio y de disociarte un poco de esa situación para poder aclarar o corregir tu mente primero, antes de que puedas llevarle a tu hermano algo de paz o algo de curación. Y bueno, continuamos entonces con el párrafo 6. Eso es lo que le enseñas y aprenderás de él exactamente lo que le enseñes. Por eso preferí detenerme. Pues lo único que le puedes enseñar es que él es como tú quieres que sea. Y lo que eliges que él sea es lo que eliges para ti. Mas no pienses que esto es temible. Que estás unido a él es un hecho, no una interpretación. ¿Cómo puede un hecho ser temible a menos que esté en desacuerdo con lo que tienes en más estima que a la verdad? La razón te diría que ese hecho es tu liberación. Ni tu hermano ni tú podéis ser atacados por separado, ni tampoco puede ninguno de vosotros aceptar un milagro sin que el otro no sea igualmente bendecido por él y curado del dolor. La razón, al igual que el amor, desea tranquilizarte y no es su intención infundirte temor. El poder de curar al Hijo de Dios se te concede porque Él no puede sino ser uno contigo. Tú eres responsable de cómo Él se ve a sí mismo. Entonces yo no puedo ofrecerle a un hermano, si no hago toda esta corrección mental de la que me están hablando, yo no puedo ofrecerle a él algo que lo tranquilice, algo que lo pacifique, algo que le ayude a ver esto de otra manera y al mismo tiempo percibirse a sí mismo de otra manera. Tengo que hacerlo yo, primero en mi mente, porque mi mente también está inmersa en la de él. Por eso es que yo soy responsable de cómo él se ve a sí mismo. Y la razón te dice que se te ha concedido poder transformar su mente por completo, la cual es una contigo, en solo un instante. Y cualquier instante sirve para llevar a cabo una completa corrección de todos sus errores y restituirle su plenitud. El instante en que elijas ser curado, en ese mismo instante se verá que Él se ha salvado completamente junto contigo. Se te ha dado la razón para que entiendas que esto es así. Pues la razón, que es tan benévola como la finalidad para la que se emplea, te aleja constantemente de la locura y te conduce hacia el objetivo de la verdad. Ahí te desharás de la carga que supone negar la verdad. Y esa
es la carga que es terrible, no la verdad. En el hecho de que tú y tu hermano estáis unidos, reside vuestra salvación, el regalo del cielo, no el del miedo. ¿Consideras acaso que el cielo es una carga para ti? En la locura lo es. Sin embargo, lo que la locura ve tiene que ser disipado por la razón. La razón te asegura que el cielo es lo que quieres y lo único que quieres. Escucha a aquel que te habla con raciocinio y que pone tu razón en armonía con la suya. Resuélvete a dejar que la razón sea el medio por el que él te indique cómo dejar atrás la demencia. No te ocultes tras la demencia para escapar de la razón. Lo que la locura encubriría, el Espíritu Santo lo pone al descubierto para que todo el mundo lo contemple con júbilo. Tú eres el salvador de tu hermano. Él es el tuyo. A la razón le es muy grato hablar de esto. El amor le infundió amor a este plan benevolente. Y lo que el amor planea es semejante a sí mismo en esto. Al estar unido a ti, él desea que aprendas lo que no puedes sino ser. Y dado que eres uno con él, se te tiene que haber encomendado dar lo que él ha dado y todavía sigue dando. Dedica, aunque solo sea un instante, a la grata aceptación de lo que se te ha encomendado darle a tu hermano y reconoce con él lo que se os ha dado a ambos. Dar no es más bendito que recibir, pero tampoco es menos. Al Hijo de Dios se le bendice siempre cual uno solo. Y a medida que su gratitud llega hasta ti, que le bendijiste, la razón te dirá que es imposible que tú estés excluido de la bendición. La gratitud que Él te ofrece te recuerda las gracias que tu Padre te da por haberlo completado a Él. Y la razón te dice que solo así puedes entender lo que tú no puedes sino ser. Tu Padre está tan cerca de ti como tu hermano. Sin embargo, ¿qué podría estar más cerca de ti que tu propio ser? El poder que ejerce sobre el Hijo de Dios no supone una amenaza para su realidad. Por el contrario, solo da testimonio de ella. ¿Y si él ya es libre? ¿Dónde podría radicar su libertad sino en él mismo? ¿Y quién podría encadenarle sino él a sí mismo cuando se niega la libertad? De Dios nadie se burla, ni tampoco puede su hijo ser aprisionado, salvo por su propio deseo. Si su hijo hubiese podido ser aprisionado sin su deseo de serlo, entonces sí se habría hecho burla de Dios. Esto es razonamiento y esto es lógica. Y se nos está diciendo que son dos elementos, dos recursos que podemos aplicar. Él está a merced de sí mismo. Y cuando elige ser misericordioso, en ese momento se libera.
mas cuando elige condenarse a sí mismo, se convierte en un prisionero que, encadenado, espera su propio perdón para poder liberarse. ¿Tienen algún comentario, chicas, hasta aquí? Otra sección bastante interesante. Y bueno, no sé a ustedes qué les parece, si tienen algún comentario que quieran hacer, pero pues con haber leído esto, al menos yo ya entendí por qué le pedí a esta persona que me diera un poco de tiempo, de espacio para responderle. Obviamente esa persona espera una respuesta que otras personas no le han dado y que al contrario la dejan mal porque le hacen sentir como que ella es culpable de, de tener la enfermedad que le han diagnosticado. Evidentemente no me podía sumar a eso. Entonces, al leer esto, eh, puedo responderle y más noche lo haré. ¿Tienen algún comentario, chicas? O nos vamos a la siguiente sección. Todavía tenemos tiempo. Bueno, vamos a la siguiente sección de mi parte, por supuesto. Sí, Pero no, yo quería, eh, bueno, de eso último que dijiste, sí, obviamente, porque en realidad, o sea, vos te encontrás con esta persona que te hace este planteo, pero en realidad la que necesita curación es siempre tu propia mente, o sea, la mente. Claro, Digamos que en definitiva el hecho de responderle y de darle una respuesta es como secundario. Lo principal es precisamente el observar tu mente y perdonar lo que sea que hayas detectado, digamos. Eso es como lo... Después la respuesta es como que cuando una vez que está hecho eso, la respuesta es la que tiene que ser. sí, Eh, y sí, viste qué cosa eso porque es verdad, ¿no? O sea, cuando uno, no sé con quién habrá hablado esta persona, pero todo lo que es ley de atracción, viste, o sea, por ese lado sí, es como muy culpabilizador. sí, Eh, es como que dice no serlo, pero lo es. ¿Viste? Es como que es como decir, no, yo te ayudo a asumir responsabilidad para poder curarte, pero esto te lo creaste vos con tus pensamientos malvados y sí, es muy... sí. Yo he adherido durante mucho tiempo a eso y he contestado y he dicho cosas así de las cuales me arrepiento porque, bueno, nada, ahora veo que no es así, pero bueno, en ese momento yo creía estar ayudando a la persona, digamos, Claro, pero era ataque, puro ataque. claro, claro. Y yo no dudo que las personas que hablaron con esta mujer que me dejó un audio, mm, pues supongo que lo hacen también desde una intención que ellas consideran buena. Eh, Sí, sí. una de estas personas le decía que, y ella, esa otra persona es estudiante del curso también, esa otra persona le decía, es que tienes que perdonar, hay algo muy profundo en ti que no has encontrado y tienes que perdonarlo porque con todo esto que está ocurriéndote, tú eres la que tiene que venir a liberar y a sanar tu clan familiar. Y yo dije, pues, Claro, para empezar, o sea, un estudiante de un curso de milagros no tendría por qué utilizar términos de esas otras técnicas o filosofías. Pero entonces esta mujer dice, sí. pero es que yo, ¿por qué tengo que sanar un clan? ¿Yo qué culpa tengo de eso? No te puedo ni sanar yo misma, qué clan. Exacto, exacto. Quisiera sanarme yo misma, no al clan, ¿no? Y Después otro, digo, pero primero pero primero curarme. yo, claro. Y la otra persona con la que habló le decía algo así como,
Bueno, no te preocupes, no te pongas mal. Mira, tú siempre has sido fuerte y vas a seguir siendo fuerte para poder cargar lo que sea. Entonces esta persona Claro. dice lo mismo, o sea, es que no soy fuerte en este momento y lo que estoy buscando es un poco de contención, no que me digas lo fuerte que yo soy y que no necesito yo ayuda. Claro, el tú puedes, tú Sí, puedes, tú puedes. tú puedes. Sí, sí, yo creo que esas cosas, o sea, no dudo de que estas personas han tenido buenas intenciones, pero sí, por ahí, viste, en momentos así en donde uno está tan vulnerable, es como que, sí, te hacen, entiendo que generan como mucha frustración, ¿no? O sea, como decir, ¿qué me estás diciendo? Claro, claro, sí, ella lo comentó. Me siento más que enojada, más que triste, dice, me siento muy frustrada Y con sí, eso que me dijeron. Sí, sí, obvio, obvio. Bueno. No, y después otra cuestión que se me ocurrió volviendo al tema, ¿no? De la importancia de la razón para cuestionar al sistema de pensamiento del ego. Se me ocurrían, viste, las películas en donde los personajes están en un mundo de alguna manera ficticio y siempre ajá, lo empiezan a cuestionar desde la razón. O sea, por ejemplo, la serie esta que vos nos habías recomendado, 1899 era. ajá, La, o sea, el personaje principal se empieza a cuestionar la realidad de dónde está observando cosas y diciendo, no, pero esto no tiene sentido, esto no coincide con esta otra cosa. Y claro, ahí es que la lleva a cuestionar, si no, da por hecho que en donde está es su realidad y punto. sí, Y así sucede en todas las películas donde los personajes están de alguna forma atrapados en un mundo o en exacto. una circunstancia. Entonces, bueno, también podemos tomar esa analogía y traerla acá, porque en definitiva estamos atrapados en un sueño, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos cuestionar estas contradicciones, es donde le vamos a ir dando más cabida a la realidad. Sí, 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 Mariana. Y y como decía, tienes que, en todo este proceso que hacemos mental, tienes que trabajar primero con la idea, o bueno, al menos creo que es mi caso, trabajar primero con esta idea de que no vas a encontrar salvación en el cuerpo y no puedes eh, compartir salvación con tu hermano si también lo estás viendo como un cuerpo. Claro, claro, claro. Ujú, Sí, totalmente. O bueno, ujú, por ejemplo, un pensamiento lógico podría ser, es imposible que yo encuentre salvación en el cuerpo porque los cuerpos mueren. O sea, es claro, el primer pensamiento lógico. sí, Todos los cuerpos mueren. Entonces, evidentemente, la salvación ahí no está. sí, sí, exacto. Tiene que estar en otro lado, en Exacto. donde, en donde, pues para empezar, ni sé si está ahí, pero no quiero que esté ahí. Sí, sí, tal cual. Y Bueno, bien, eso solo quería decir. gracias, Mariana. Pues vamos a leer esta última sección, perdón, esta sección 7, la última pregunta que queda por contestar. ¿No te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Ser impotente es el precio del pecado, o ser insuficiente. La impotencia es la condición que impone el pecado, el requisito que exige para que se pueda creer en él. Solo los impotentes podrían creer en el pecado. La enormidad no tiene atractivo, excepto para los insignificantes. Y solo los que primero creen ser insignificantes podrían sentirse atraídos por ella. Traicionar al Hijo de Dios es la defensa
de los que no se identifican con él. Y tú, o estás de su parte o contra él. O lo amas o lo atacas. O proteges su unidad o lo consideras fragmentado y destruido como consecuencia de tu ataque. Nadie cree que el Hijo de Dios sea impotente. Y aquellos que se ven a sí mismos como impotentes deben creer que no son el Hijo de Dios. Aquí están las ideas contrastantes. ¿Qué podría ser entonces sino su enemigo? ¿Y qué podrían hacer sino envidiarle su poder y como consecuencia de su envidia volverse temerosos de dicho poder? Estos son los siniestros, los silenciosos y atemorizados, los que se encuentran solos e incomunicados, y los que, temerosos de que el poder del Hijo de Dios los aniquile de un golpe, levantan su impotencia contra él. Es lo que Wapnick le llama robar, ¿no? Robarle al otro. Se unen al ejército de los impotentes para librar su guerra de venganza, amargura y rencor contra él, a fin de que se vuelva uno con ellos. Y puesto que no saben que son uno con él, no saben a quién odian. Son en verdad un ejército deplorable, cada uno de ellos tan capaz de atacar a su hermano o volverse contra sí mismo, como de recordar que una vez todos creyeron tener una causa común. Los siniestros dan la impresión de estar frenéticos, de ser vociferantes y fuertes, o de tener la razón, mas no saben quién es su enemigo, sino solo que lo odian. El odio los ha congregado, pero ellos no se han unido entre sí, pues si lo hubieran hecho no serían capaces de abrigar odio. En alguna parte también el texto dice que el ego es legión, el ego se alía con otros egos. El ejército de los impotentes se desbanda en presencia de la fortaleza. Los que son fuertes son incapaces de traicionar porque no tienen necesidad de tener sueños de poder ni de exteriorizarlos. ¿De qué manera puede actuar un ejército en sueños? De cualquier manera. Podría vérsele atacando a cualquiera con cualquier cosa. Los sueños son completamente irracionales. En ellos, una flor se puede convertir en una lanza envenenada, un niño en un gigante y un ratón rugir como un león. Y con la misma facilidad el amor puede trocarse en odio. Esto no es un ejército, sino una casa de locos. Lo que parece ser un ataque concertado no es más que un pandemonio. La, la famosa Torre de Babel, ¿no? El ejército de los impotentes es en verdad débil. No tiene armas ni enemigo. Puede ciertamente invadir el mundo y buscar un enemigo, pero jamás podrá encontrar lo que no existe. Puede ciertamente soñar que encontró un enemigo, pero este cambia incluso mientras lo está atacando, de modo que corre de inmediato a buscar otro y nunca consigue cantar victoria.
esta es la parte donde cuando nos hablan de las relaciones especiales que pueden transformarse, se nos dice que se abandona una relación cuando ya no se acopla al propósito original. Y cuando acaba con la otra relación, va y busca otra. Y nunca consigue cantar victoria. Y a medida que corre, se vuelve contra sí mismo, pensando que tuvo un pequeño atisbo del gran enemigo que siempre elude su ataque, asesino, convirtiéndose en alguna otra cosa. Cuán traicionero parece ser ese enemigo, que cambia tanto que ni siquiera es posible reconocerlo. El odio, no obstante, tiene que tener un blanco. No se puede tener fe en el pecado sin un enemigo. ¿Quién que crea en el pecado podría atreverse a creer que no tiene enemigos? ¿Podría admitir que nadie lo ha hecho sentirse impotente? La razón seguramente le diría que dejara de buscar lo que no se puede encontrar. Sin embargo, tiene primero que estar dispuesto a percibir un mundo donde no hay enemigos. Y otra vez esta idea, ¿no? Podría haber esto de otra forma. Podría haber paz en lugar de esto. No es necesario que entienda cómo sería posible que él pudiera ver un mundo así. Ni siquiera debería tratar de entenderlo. Pues si pone su atención en lo que no puede entender, no hará sino agudizar su sensación de impotencia y dejar que el pecado le diga que su enemigo debe ser el mismo. Y una de las cosas que nos ocurren cuando estamos estudiando por primera vez esas lecciones y nos dice, no entiendo nada de lo que veo, nos detenemos ahí porque, porque queremos entender cómo es posible que no entienda nada de lo que veo. Y eso agudiza nuestra sensación de impotencia. Pero deja que se haga a sí mismo las siguientes preguntas con respecto a las cuales tiene que tomar una decisión para que esto se lleve a cabo por él. ¿Deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí? Y recuerdan que hemos dicho muchas veces la importancia también de las preguntas, de hacerse preguntas, de cuestionar. ¿Deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí? ¿Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente? ¿Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? ¿Y deseo ver aquello que negué precisamente porque es la verdad? Tal vez ya hayas contestado las tres primeras preguntas y al leerlas las vamos contestando. Pero todavía no has contestado la última, pues esta aún parece temible y distinta de las demás. ¿Realmente deseo ver ese mundo en el que yo gobierno? ¿Realmente deseo ver ese mundo en el que yo soy poderoso? ¿Ese mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? Mas la razón te aseguraría que todas son la misma pregunta.
dijimos que en este año se haría hincapié en la igualdad de las cosas que son iguales. Esta última pregunta, que es en verdad la última, con respecto a la cual tienes que tomar una decisión, todavía parece encerrar una amenaza para ti que las otras ya no poseen. Y esta diferencia imaginaria da testimonio de tu creencia de que a lo mejor la verdad es el enemigo con el que aún te puedes topar. En esto parece residir, pues, la última esperanza de encontrar pecado y de no aceptar el poder. No olvides que la elección entre el pecado y la verdad, o la impotencia y el poder, es la elección entre atacar y curar, de atacar y curar. Pues la curación emana del poder y el ataque de la impotencia. Es imposible que quieras curar a quien ataca. Y el que deseas que sane tiene que ser aquel que decidiste que estuviese a salvo del ataque. ¿Y qué otra cosa podría ser esta decisión? Sino la elección entre verle a través de los ojos del cuerpo o bien permitir que te sea revelado a través de la visión. Y es lo que comentaba antes de empezar esta sección, que el cuerpo entra nuevamente como el mayor de los obstáculos, o al parecer el mayor de los obstáculos. La manera en que esta decisión da lugar a sus efectos no es tu problema, pero tú decides lo que quieres ver. Este es un curso acerca de causas, no de efectos. Y tu decisión es la causa de lo que has elegido ver. Considera detenidamente qué respuesta vas a dar a esa última pregunta que todavía no has contestado. Y deja que la razón te diga que debe ser contestada y que la respuesta se encuentra en las otras tres. Te resultará evidente entonces que cuando observes los efectos del pecado en cualquiera de sus formas, lo único que necesitarás hacer es simplemente preguntarte a ti mismo lo siguiente: ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? Y estas preguntas deben hacerse. Por eso dice, lo único que necesitas hacer estas preguntas. Esta es la única elección que tienes, la base de lo que ocurre. Tu deseo no tiene nada que ver con la manera en que ocurre, pero sí con el por qué. Pues sobre eso tienes control. Y si eliges ver un mundo donde no tienes enemigos y donde no eres impotente, se te proveerán los medios para que lo veas. Y cuando nosotros contestamos esta última pregunta y se nos proveen los medios, por favor no vayamos a pensar que los medios que se me proveen para ver lo que sí elijo ver o lo que yo había negado, porque es verdad, van a ser medios que se ajusten nuevamente a lo que a mí me gusta, a lo que yo considero que es bueno para mí y que debería estar pasando.
El otro día me decía también una persona en una clase, es que yo ya revisé mucho, ya me adentré mucho en mi mente a examinarla y, y ya vi que yo ya no necesito esta enfermedad, ya no la necesito. ¿Por qué no se va si yo ya no la necesito? Es que precisamente ese es un medio para que tú veas la verdad, pero no quieres ocupar ese medio, tú quieres ocupar el que a ti crees que te favorece. Hablando de la razón o del razonamiento, ¿con qué razón dirías que tú ya no necesitas esa enfermedad? ¿Por qué lo crees? Eso está ahí y como decía anteriormente, tanto la razón como la locura ven lo mismo, ven exactamente lo mismo. No creas que el ego ve un cuerpo con una condición de enfermedad y el Espíritu Santo ve el cuerpo sano. No, ven lo mismo. Entonces, ese es un medio para que puedas responder la pregunta. Pero evidentemente, bueno, no solo esa persona que les comento de ese grupo, de esa clase, sino cualquiera de nosotros no deseamos todavía ver lo que negamos, aun cuando pensemos que yo ya no necesito esta situación. La necesitas, tan la necesitas que está ahí. Si ya no la necesitaras, no estaría. Sí, Mariana. Claro, eso iba a decir que el razonamiento en realidad sería ese, sería si todavía tengo esta enfermedad es porque todavía la necesito, no porque está todavía si ya no la necesito, porque yo decidí que no la necesito, entonces se tiene que ir. Es Claro, al revés, claro, todavía está. Ya, digamos, en un planteo más general, viste, como cuando uno dice, por qué veo todavía el mundo si yo ya perdoné? Y no, si ves el mundo es porque no perdonaste, o sea, es claro, al revés. claro, claro. Por eso dice aquí, no tiene nada que ver con la manera en que ocurre, pero sí con el por qué. ¿De dónde viene esto? Y nuevamente hacemos el contraste o ponemos esos dos frente a nosotros. Si Dios no creó un mundo sin significado, porque yo creo que esto sí significa algo. Y bueno, vemos que no le damos paso a ese punto intermedio en donde yo puedo pasar al otro lado. En otras ocasiones nos ha dicho que el perdón es un puente que te lleva del mundo irreal al real. Entonces, estoy en un punto intermedio, pero tengo más los pies o estoy más parada, más firmemente parada en la irrealidad o en la sin razón que en la razón. Ahí en ese punto medio podría entrar la razón si yo quisiera. Es que mi deseo lo es todo, mi voluntad lo es todo y todavía no nos hemos dado cuenta del poder tan inmenso de nuestro deseo. Y puedes refugiarte en la otra cara de la moneda para contrarrestar lo que sientes, pero eso no te va a ayudar en nada, como para que digas, es que esta enfermedad no es lo que yo quiero ver.
yo no pude haber deseado esto. Si está ahí, es porque lo deseaste. Y todo lo que implica, no solamente la parte física, puesto que los pensamientos parecen tomar forma en algún nivel, sino sobre todo en la parte de tu experiencia. Si eso está ahí, es porque lo deseas. Y si todavía no entra la razón o no hay un poco de comprensión de que es verdad que así ha sido, que tú has deseado eso, entonces todavía no estás lista o listo para cruzar ese puente. Jesús te lo dice en otra parte, no te esfuerces en obrar milagros cuando todavía no estás listo para ello. Mejor quédate donde estás, así como la salvación o la expiación o la curación es un compromiso total, también la mentalidad errada o el ego también es un compromiso total. No te puedes comprometer parcialmente con el ego, pero si todavía no estás listo para comprometerte con la verdad, entonces, ¿sabes qué? Comprométete con el ego, pero comprométete totalmente, con todas las implicaciones que eso lleva y asume la responsabilidad. Y aquí entran los estudiantes que, pues, que hacen esto que le llaman bypass y que se quieren autoengañar y decir, no, es que yo no quiero ya más ensuciarme con el ego, ya me ensucié bastante. Ya quiero en verdad la paz y quiero al Espíritu Santo, o el amor, la verdad, como le quieras llamar, la sanación, la salvación. Pero si todavía está eso ahí, o parece estarlo, y encuentras en todas tus circunstancias o situaciones de vida, encuentras elementos que utilizas para sufrir, entonces de verdad no estás lista para el Espíritu Santo o para la curación, aunque creas que sí. Y lo digo porque esta persona que les comento divagaba tanto en lo que decía, cuando después de decir, yo sé que ya no necesito esta enfermedad, pero resulta que además de lo de mi enfermedad, eh, el gato se me murió, pero también mi papá está enfermo, pero tampoco tengo medicina para mí, pero sí estoy segura que ya no necesito esta enfermedad. Claro que la necesitas. Y no solamente la necesitas, es que clamas por ella. Anteriormente se hablaba de a quién se le odia. Bueno, pues con esto podrías bien darte cuenta a quién se le odia, de tal manera que todo es utilizado por ti para sufrir. Porque cuando le dije, pero es que me estás diciendo, al principio me dijiste que sí te habían llevado unos medicamentos. Sí, es que me los trajeron porque una persona falleció y dejó esos medicamentos, digamos, sin usar, y me los trajeron a mí. Entonces, aparte de todo, estoy utilizando medicamentos de un muerto.
Bueno, no podía esa mujer de parar de utilizar cosas que le hicieran sufrir. Sí, Mariana. Y el tema es que uno dice, por ejemplo, eso, ¿no? Yo no quiero esta enfermedad. Y no, seguro que el personaje no lo quiere y no puntualmente esa enfermedad. Lo que estamos buscando todo el Sí. tiempo, como decíamos antes, es sentirnos impotentes. Esa es la Ajá, cosa, a través de una ajá, enfermedad o de lo que sea. Si no es una enfermedad, será otra cosa. ajá. Pero tenemos como una compulsión a eso, ¿no? Entonces, en el caso de esta persona se ve claro cómo marca todas las cosas con las que se siente impotente, todo lo que le pasa y Sí. la hace sufrir. Ujú. Eh, pero bueno, es lo que leíamos antes, ¿no? O sea, Sí, de que tenemos tanto temor a Dios que nos sentimos, o sea, al no considerarnos hijos de Dios, tenemos que considerarnos impotentes, sí o sí, o sea, o somos una cosa o somos la otra. sí, sí, es correcto. Y, y cuando alguien no quiere ver, no lo puedes obligar a ver. O sea, No, no, claro. el mismo Espíritu Santo no te puede obligar a que tengas entendimiento o a que entre la razón, no te puede obligar. Es algo que solamente esa mente puede hacer. Sí, esto de que se nos proveerán los medios para que lo veamos, si elegimos ver un mundo en donde no tenemos enemigos y donde no somos impotentes, eh, se debe reflexionar mucho. Creo que incluso lo comentábamos en otra clase, aquellas personas que hemos dicho, y me cuento entre ellas, yo ya no necesito una pareja, yo ya aprendí todo lo que yo tenía que aprender acerca de pareja. Tengo otras relaciones especiales que puedo sanar, ya la pareja no la necesito, pero yo no sé lo que necesito. Yo creo saberlo, creo tener la razón, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que necesito. Y si yo no he aprendido todo lo que yo creía tener que aprender acerca de parejas y voy en busca de sanar mis relaciones, a mí se me va a mandar una pareja, ¿sí o sí? Por eso dice en el manual para el maestro, los que tengan que conocerse se conocerán. Y eso no lo decides tú. Él te proveerá los medios que tú necesitas, no los que tú crees que necesitas, los que realmente necesitas. Entonces, esto llevémoslo pues a introyectar, a reflexionar, porque no me está diciendo que si yo elijo ver un mundo donde no tengo enemigos y donde no soy impotente, entonces se me lleva directamente a Disney World. No, no está diciendo eso. Se me lleva directamente a donde todo es miel sobre hojuelas. No me está diciendo eso. Entonces si les parece bien, vamos a quedarnos aquí, por favor, en este pequeño párrafo 9. Lo retomamos la próxima clase para continuar con los siguientes párrafos de esta sección. Y pues dejo de compartir entonces para ir cerrando. Bien, pues muchas gracias, chicas. No me queda más que agradecerles que se conecten a esta clase. Todavía pues estamos aquí y vamos a continuar. Y sobre todo esto que de pronto ocurre, ¿no? Que como que el Zoom las saca o nos saca
y nos volvemos a conectar y a conectar y a conectar. Entonces, quiere decir que también nosotros estamos necesitando esto de alguna manera. Bien, pues muchas gracias, chicas. Que tengan muy bonita noche, que descansen, que tengan una bonita semana. Buenas noches. Buenas noches y nos vemos Bueno, el gracias, igualmente. próximo lunes.